La oración 27, tienes que encontrar también la mejor opción. Aquí dice la oración. In sentence 2, select the correct punctuation to be inserted the word non-competitive. Si vemos las opciones, todos dicen non-competitive, non-competitive. La única diferencia aquí usamos dos puntos, aquí usamos un punto y coma, una coma y un punto. Ahora tenemos que ver qué hay antes y qué hay después de la palabra non-competitive para asegurarnos cuál es la mejor puntuación a usar. Los dos puntos, punto y coma, la coma o el punto. Aquí dice, one of the main attractions of the sport is that it is relatively non-competitive. Therefore, there is little pressure on participants to win. Yo lo que veo aquí, que está la palabra therefore, que quiere decir por lo tanto. Hay una regla que dice que si está usada la palabra therefore en medio de una oración muy larga, o en medio de dos oraciones que tienen que ver entre sí, lo mejor es tener un punto y coma o semicolon antes de la palabra therefore, para que haya una pausa natural y después sigas con por lo tanto, there is little pressure on participants to win. Entonces, siguiendo esta regla que antes de therefore tiene que haber un punto y coma, tenemos que ver cuál de estas opciones es la mejor. Entonces, la mejor opción en este caso es la B, que tiene el punto y coma, semicolon. Las otras no tienen sentido porque los dos puntos tendrían que abrir tendría que ser la respuesta a una pregunta o empezar un listado, el cual no está sucediendo, por eso no es la A. La C es una coma y ya dijimos que la regla es que antes de therefore, cuando está uniendo dos oraciones o dos clauses, tiene que ir un punto y coma, entonces si es coma no es válido y no tendría que tener un punto después de aquí porque en todo caso tendría que ir aquí en mayúsculas, therefore, y corta. Si ponemos un punto aquí, corta con la fluidez de las dos ideas. Y ese es el propósito de therefore, combinar las dos clauses y darles más fluidez. Por lo tanto, tampoco es la D. La mejor opción es la D porque tiene el punto y coma. La 28. Which sentence would work best as the first sentence of a second paragraph? Ok, entonces tenemos que ver. Si una de estas oraciones tuviera que empezar un segundo párrafo, tendría que hablar de algo distinto de lo que se enfocó en la primera parte. Entonces, si este es el orden en el que aparecen en tu guía, la primera, 2, 3 y cuarto hablan sobre algo parecido. Hablan sobre que el deporte de snowboarding es popular y es daring, y sobre por qué es una atracción principal o una gran atracción. Habla sobre los competidores, que la mayoría de ellos lo hacen por diversión. Entonces se enfoca en partes positivas y sobre que si hubiera competencia. Entonces luego existe esa palabra competence. Luego hablaremos sobre ella en otra pregunta, pero tiene que ver con lo mismo, porque es popular, porque es divertido, hay competencias y sobre que how do you say, the boarder, el esquiador, compite contra sí mismo. Okay. Luego la 5, ya estarás leyendo, la 5 se enfoca en mucho más sobre la fuerza y el aspecto un poquito más negativo, más denso de la historia. Ya empieza a hablar que tiene que haber mucha coordinación, mucha fuerza, y luego cuando el esquiador llega a su meta y luego tiene que volver a subir la cima, entonces es pesado. Entonces yo diría que si tuviéramos que enfocarnos entre una sección positiva y una menos positiva o un poquito más densa, sería a partir de la número 5. ¿Por qué? Por lo que te dije, porque hay unas palabras, dice riding a snowboard downhill involves a surprising amount of coordination and strength. Entonces empieza a enfocar mucho más
en aspectos, como te dije, densos, negativos, y que no tienen nada que ver con la popularidad y con por qué es tan excitante este deporte. Ya se empiezan a cargar mucho más a negativo a partir del quinto. Entonces, entre el cuarto y el quinto tiene que haber una separación. Entonces, la mejor respuesta es la C, porque a partir de las 5 empieza la carga diferente a lo que ya veníamos explicando o lo que se venía explicando en las primeras 4 oraciones del párrafo. Which of the following words or phrases should be inserted in sentence 6? Si, como vemos, aquí tenemos un blank. Dice, snowboarders are blank, usually in pretty good physical condition. Entonces, ¿cuál de estas palabras podría o tendría mejor sentido si la insertáramos aquí en este blank? Tenemos aquí nevertheless, que quiere decir sin embargo. On the other hand, quiere decir por otro lado. Therefore, quiere decir por lo tanto. Y frequently, frecuentemente. Entonces, vamos a ver cuál de todas ellas, independientemente del sentido que venga antes en la lectura, tiene que tener sentido primero gramatical y luego sobre qué habla sobre los snowboarders. Aquí dice, snowboarders are usually in pretty good physical condition. Entonces tenemos que leer aunque sea 1 o 2 sentences antes. Dice, riding a snowboard downhill involves. Entonces, aquí habla sobre, si se acuerdan, en su lectura dice las 5, por ejemplo, que va pegado de las 6. Habla sobre el esfuerzo físico y sobre la condición física que el snowboarder tiene que tener para cuando vaya downhill, cuando vaya cuesta abajo, y luego cuando tenga que subir la colina para llegar otra vez a la cima de la montaña y bajar. Entonces, si analizamos uno por uno, aquí tendremos que analizar nevertheless. Nevertheless casi siempre se usa entre 2 oraciones o entre 2 clauses, pero tiene que haber un punto antes y un coma después de nevertheless. Aquí no sería el caso, porque fluye la oración, no hay un punto aquí, ni hay una coma después, tampoco está el punto antes de nevertheless, ni la coma después de nevertheless. Entonces, gramaticalmente no va bien por la puntuación, pero luego nevertheless, imagínate que dijera, snowboarders, los esquiadores son, sin embargo, usualmente, entonces no tienen menor sentido. Ok, on the other hand, esta frase on the other hand tiene que contrastar cosas, la primera oración contra la siguiente. Dices algo positivo, luego dices on the other hand y a lo mejor algo negativo o que contraste con lo primero que dijiste. Aquí no tiene sentido porque estás explicando qué son o cómo son los snowboarders. Y luego te dice que usualmente tienen buena condición física, entonces no tendríamos por qué contrastar nada. Estamos más bien explicando. Y como estamos explicando, therefore quiere decir por lo tanto. Por lo tanto, y luego a continuación de therefore explicas por qué. Entonces dice aquí, snowboarders are, therefore, usually in pretty good physical condition. Aquí te está explicando, en la oración 5, te está explicando que se requiere mucho esfuerzo físico, mucha energía, mucha condición física. Entonces, por lo tanto, los esquiadores están usualmente en muy buena condición física. Yo me voy por la opción C. Vamos a ver por qué la D no es. Frequently. Frequently es un sinónimo de usually. Entonces, si decimos frecuentemente, usualmente, ni en español lo decimos así. Entonces, la mejor opción es la C porque te explica por qué los snowboarders están usualmente en muy buena condición física. La número 30. Which of the following expressions is used incorrectly? A. There in sentence 3. B. Competence in sentence 4. C. Writing in sentence 5. And D. Pretty good in sentence 6. So let's analyze one by one. Vamos a analizar una por una. En la 3 dice there in sentence 3. There are, of course, competitions. There are. Habla de que hay competencias, bla, bla, bla. Esta combinación there are está bien. So
A, dice ok. Acuérdense que tenemos que descubrir cuál es la que está usada incorrectamente. Entonces, there está muy bien, porque there is, there are, I, ya se acuerdan, ¿no? La B dice competence in sentence 4, dice if there is any competence, it is between the writer and him or herself, etc. Ahora que tenemos que ver la palabra competence. Aquí nos pusieron un pequeño juego de palabra porque nos quieren confundir con la palabra competitions. La palabra competition sí tiene que ver con competir, quién gana, quién es el más fuerte, el más débil. Pero competence suena a competition, pero no tiene nada que ver con competir. Competence es un sustantivo, es un noun y significa ser competente en algo, o sea, es ser algo bien. Si tú eres, no sé, Messi o algún jugador muy bueno de fútbol, you have competence in football. Eres competente, tienes competencia, pero no se usa así en español. Entonces, competence es una palabra que con la que nos quieren hacer tropezar porque se parece a competitions, pero no tiene nada que ver con competir. Por eso, si leemos a partir de la número 3, aquí se hace énfasis en la competición, en a ver quién gana. Y lo dice, si hay alguna competencia, eso es lo que la palabra que tendría que existir aquí en lugar de competence sería competition. Por eso nos quieren hacer caer en este juego, por eso esta es la palabra que está usada incorrectamente. A propósito, porque nos quieren confundir, digamos. Ese es el juego de palabras con el que tú te tienes que capacitar para saber distinguir estos pequeños detallitos, palabras que suenan muy parecidas o que se parecen en el español o que se pueden parecer en la escritura entre sí, pero que no tienen nada que ver en el significado. Bueno, ya descubrimos que la B es la respuesta correcta al uso incorrecto en la frase. Vamos a ver la C. Riding in sentence 5 dice, riding a snowboard downhill involves. Riding quiere decir que estamos esquiando. Snowboard, cuesta abajo. Entonces, riding aquí está muy bien, empezando una oración. Es un verbo, aunque no lleva ing. Es una forma de expresar el verbo en el que parece que es un verbo ing, pero es un concepto. Es una forma de hacer algo. En este caso es riding a snowboard downhill. Entonces todo esto es tu sujeto y esto es el verbo. Entonces por eso está bien. Riding está bien. Parece un verbo, pero la verdad es que forma parte de un gran sujeto compuesto de muchas palabras. Pero el verdadero verbo aquí es involves. Entonces todo esto forma parte del sujeto. Luego dice pretty good. Vamos a ver pretty good. Snowboarders are, therefore, usually in pretty good physical conditions. Pretty good es enfatiza qué tan buena es la condición física. Es muy buena. Pretty good. Entonces, como énfasis y como descripción de la condición física del snowboarder, está bien. Entonces, como ya habíamos dicho, la respuesta correcta de cómo está usado incorrectamente es la B, con la palabra, la tricky word competence.